Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir. 5:33 p.m. Fíjense, Luis Espino, con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones, plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué el presidente López Obrador ha logrado ser evaluado por la opinión pública por sus intenciones y no por sus resultados? ¿Qué es lo que explica esto? ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo juegan temas como la desinformación? ¿Cómo juegan temas como los otros datos? ¿Cómo juegan temas como la oposición y las confrontaciones? En la línea telefónica está justamente Luis Espino para platicar sobre este libro que presentó hace unos días. AMLO, el poder del discurso populista, editorial Turner. Te saludo con muchísimo gusto, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Oye, a ver, pues platícanos un poco de dónde surgió. Tú eres, pues básicamente, analista de discurso, especialista en cómo las palabras juegan para construir realidades y te interesó muchísimo el caso, por supuesto, del presidente López Obrador. Platícanos un poquito por qué. Pues sí, justamente viendo cómo presidentes anteriores, muy marcadamente Enrique Peña Nieto, pues padeció a lo largo del sexenio por los malos manejos de la comunicación, por el mal manejo del discurso, ante situaciones de crisis, ante los problemas del país, y viendo cómo ese presidente bajaba en aprobación cada vez que enfrentaba un problema, no sabía cómo comunicar, cómo salir al paso. Y después con López Obrador empecé a ver que los problemas que estaba generando en algunas ocasiones y enfrentando en otras, pues también estaba rompiendo todas las reglas del discurso, de la comunicación democrática, de la rendición de cuentas, pero pasaba lo contrario. Su aprobación no solo se mantenía, sino que incluso llegaba a subir, alcanzando un récord en el caso de las crisis del desabasto de gasolina y después en el caso del Culiacanazo. Y ante esta paradoja que yo veía que el presidente aparentemente cometía errores de comunicación, observando sus conferencias, observando sus discursos y analizándolos, me di cuenta que él sigue una estrategia muy bien definida, con 5 pasos muy claros que todos los días de manera disciplinada él aplica para ser evaluado, como dijiste, por sus intenciones y no por sus resultados. A ver, platícanos esos 5 pasos. Bueno, básicamente el primer paso es adaptar los hechos a su propia narrativa, en vez de que él utilice el poder de la palabra para rendir cuentas, para explicar la realidad. Él crea nuevas realidades a partir del discurso, adaptando los hechos a su relato, de buenos luchando contra malos, de la élite contra el pueblo, y toda la complejidad de nuestro país, toda la complejidad de la sociedad se reduce a ese relato que todos los días nos presenta. El segundo es sustituir comunicación con propaganda, con el propósito de manipular la percepción que tiene la sociedad y crear una realidad paralela que es siempre favorable a su persona, donde él siempre toma buenas decisiones y donde él está pues a la altura de héroes históricos incuestionables. Tercer paso, ante las crisis, negar la realidad, minimizar la situación y eludir su responsabilidad. Aquí el presidente es muy consistente y muy efectivo en preservar su imagen como un líder irreprochable, infalible, y en que la gente piense que los problemas él los heredó, que son culpa de sus adversarios, que él es un hombre bien intencionado que trata de resolver esos problemas heredados, pero sobre los cuales él no tiene ninguna responsabilidad. El cuarto paso es deslegitimar a toda fuente de conocimiento, información y crítica, porque él lo que busca aquí es que ninguna otra voz, como la de los medios de comunicación o los intelectuales o quienes tienen espacios de opinión, él no quiere que nadie le dispute la interpretación de la realidad. Sí. Entonces, por eso él, toda fuente de conocimiento, información y crítica la deslegitima de entrada. Finalmente, el lenguaje.
¿Cuántas veces no hemos repetido frases del presidente? ¿Cuántas veces no hemos usado, incluso de manera jocosa, como chiste, algunas de las frases que el presidente utiliza de manera permanente? Esa manera que él tiene de manipular el lenguaje le ha resultado muy eficaz, porque él usa la palabra muchas veces como arma para debilitar las instituciones democráticas, para destruir reputaciones de quienes lo critican o de quienes se le oponen, y básicamente lo que él busca es convencer a la mayoría de que él es la única persona que tiene algo que él llama autoridad moral, que él es la única persona con legitimidad para gobernar México. Sí. A ver, aquí hay dos cosas que a mí me parecen, o sea, me genera estos 5 pasos que tú nos platicas, Luis. La primera es que esta forma de lenguaje, esta estructura de comunicación del presidente López Obrador redefine de entrada la relación que tiene con todos los actores políticos y sociales del país, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, periodistas, empresarios. Eso tiene sus consecuencias y sus complejidades. Y un poco como consecuencia de esta redefinición de dónde se para él con respecto a los distintos actores, ¿qué pasa con el diálogo democrático, que es esencial, evidentemente, para cualquier resolución de conflictos en un país que, como México, pretende ser una democracia? ¿Cuál es la consecuencia para lo fundamental que es el diálogo democrático, no? Bueno, básicamente se está anulando el diálogo democrático y se está sustituyendo esa deliberación que, como dices, es esencial para que los ciudadanos entendamos los asuntos públicos y podamos participar de ellos. Se ve sustituida por lo que yo en el libro explico es la demagogia, que es este discurso que reduce todos los problemas y todos los temas a una lucha imaginaria entre dos bandos irreconciliables, buenos, entre comillas, de un lado, contra malos, entre comillas, del otro, y se va generando este ambiente de polarización en el que los ciudadanos hemos dejado de poner atención a los problemas del país, en el que ya no estamos discutiendo soluciones, sino que simplemente estamos enfocados en un debate permanente y agresivo, en el que solo tienes de dos sopas, o estás a favor o estás en contra del presidente. Y justamente la caída de México en la demagogia no empieza en 2018 con López Obrador, es un proceso lento de la pérdida de ese espacio común de deliberación y de conversación pública, de degradación del lenguaje y de degradación de la política, que conduce y que crea el ambiente propicio para que surja, o para que más bien esta vez ahora sí tenga éxito, el discurso populista de López Obrador. Ahora, ¿qué hace yo sé que es una pregunta complejísima la que te voy a hacer, Luis, y yo creo que nos la hacemos todos o muchos todos los días. ¿Qué hace un ciudadano de a pie con esto, pues, con esta realidad? No, pues sí, ahora sí que ¿cuántas horas dura el programa? Sí, no, yo sé que es una... Bueno, creo que en el libro yo propongo un primer paso que es cuidar el lenguaje. O sea, creo que en la medida en la que no nos contagiemos de ese lenguaje agresivo, maximalista, que vemos en redes sociales, que vemos para descalificar a quienes no piensan como nosotros, y usar esas palabras y ese lenguaje del presidente, creo que es un primer paso muy sano para limpiar la conversación pública. Creo que también el gran reto de un ciudadano es entender que si nos la pasamos todo el tiempo hablando de que de culpables, de grupos de la sociedad que tienen la culpa, o de personajes que tienen la culpa de los problemas, e invertimos menos tiempo en plantear soluciones, en discutir alternativas para los problemas, creo que en esa medida en la que hacemos eso no ayudamos. Entonces, sí es muy importante, sobre todo quienes tenemos la dicha y el privilegio de tener acceso a un medio de comunicación, un micrófono, todos los liderazgos de opinión, creo que sí es muy importante que nos centremos, más allá del presidente y de las emociones que nos pueda generar a favor o en contra, que nos centremos en debatir asuntos, ideas y argumentos. Creo que esas dos cosas sí las están a nuestro alcance, sí se pueden hacer
pues de inmediato, y es simplemente un llamado a que identifiquemos la demagogia y a que tratemos de no argumentar demagógicamente, porque la demagogia no es monopolio de los políticos. Cualquiera de nosotros en un debate puede comenzar a argumentar de esta forma, que destruye justamente la conversación sobre los asuntos públicos. Oye, me interesa que nos platiques finalmente, Luis, un poco cómo has estado viendo el discurso del presidente rumbo a las elecciones y todo este tema de los apercibimientos del Instituto Nacional Electoral, diciéndole usted no puede hablar sobre sus programas sociales en la mañanera, o la colega periodista diciéndole usted se está metiendo en las elecciones. Sí, claro que me estoy metiendo en las elecciones. ¿Cómo ves ese discurso que ya es totalmente de campaña y de guerra electoral, ¿no? Claro, mira, yo lo veo como parte del ingrediente secreto de las conferencias del presidente, que es el ingrediente secreto del populismo, que es la autenticidad. Y con autenticidad yo me refiero en el libro a esta postura que no es solo de AMLO, sino también lo vimos con Donald Trump y se ve con otros líderes populistas, que conocen las reglas formales e informales de las instituciones y de las élites, pero las desprecian y las violan abiertamente para demostrarle a sus seguidores que ellos son diferentes, que ellos no respetan esos convencionalismos, la corrección política o las reglas electorales o a las instituciones electorales, en el caso que me estás planteando. Y eso algunos lo podemos ver con espanto y decir, bueno, está violando la Constitución, las leyes que le prohíben a los funcionarios públicos intervenir en el proceso electoral, pero para sus seguidores es muestra de que él está luchando contra un sistema, que está luchando contra instituciones injustas, reglas injustas, que están tratando de detener la marcha de lo que él y sus seguidores llaman esta transformación histórica. Y esa es una de las consecuencias del discurso populista, que ya vivimos en dos realidades paralelas, donde lo que a unos nos parece objetivamente una violación de la ley y de las normas, escritas y no escritas, para otros es una épica en la que el presidente lucha, todos los días supera obstáculos y todos los días tiene que estar aguantando críticas injustas y la mala fe de sus adversarios. Y en esa generación de dos realidades paralelas, en medio está el país, en medio están nuestros problemas reales, tangibles, que generan tanto dolor y tanto sufrimiento a tanta gente, y lo grave es no poner atención en eso, y creo que ahí también está una tarea ciudadana de exigirle al presidente, sobre todo sus seguidores, que son los únicos que creo que a estas alturas podrían ser escuchados, que realmente tratemos de enfocarnos más en eso, en las soluciones a esos problemas. Bueno, pues interesantísimo el libro que publica Turner, Luis Espino. Lo pueden encontrar en todas las librerías, lo pueden encontrar en todas las librerías en línea. López Obrador, el poder del discurso populista, realmente muy interesante, y además creo que es importantísimo para entender un poco lo que estamos viviendo hoy. Te agradezco mucho, Luis, estos minutitos. No, hombre, no, al contrario, querida Ana Francisca. Muchas gracias a ti, como siempre, por el espacio, y un saludo a todo el público. Y felicidades, sobre todo felicidades, porque te quedó re chulo, Luis Espino. Muchas gracias, Ana, qué linda, muchas gracias. Un abrazo. El consultor en comunicación, especialista en redacción y análisis de discursos, López Obrador, el poder del discurso populista, editorial Turner. NBS Noticias.